bienvenidos a mi canal, yo soy Rebeca Grafía. Estamos aquí en otro martes hablando un poco sobre historia, historiografía. Estoy muy contenta porque tenemos a nuestro primer invitado en el canal, el doctor Álvaro Vázquez Mantecón. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Morelos. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco en el área de Historia e Historiografía, perteneciente al cuerpo académico del mismo. Es miembro del SNI y Perfil Promet. Es autor de varios trabajos sobre política y cultura en México del siglo XX. Ha trabajado también en diversos proyectos museográficos, entre los que destacan La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, la investigación y curaduría del Memorial del 68-2007, la exposición Cine y Revolución 2010 e Imágenes del Cardenismo 2011. Entre sus libros se encuentran Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, Adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico Gamboa de 2005, Memorial del 68 de 2007 y El Cine Super 8 en México 1970-1989. Doctor Leonardo, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, precisamente nuestro interés versa sobre la investigación y curaduría del Memorial del 68. No sé si nos pudiera explicar un poco cómo fue trabajar los elementos del tiempo y del espacio, porque bueno, uno como que piensa en el memorial y tiene el prejuicio, o al menos a mí me pasó, de que quizá la narrativa iba a versar solamente sobre el 68 en México o solamente sobre el 2 de octubre, pero cuando ya uno visita el museo se da cuenta de que está como en el contexto de los 60, o sea, hay una narración cronológica, pero al mismo tiempo se nota como esta expresión de los procesos históricos simultáneos al mismo tiempo. No sé si esa era la intención con el tiempo. Y bueno, además juegan en distintos espacios, ¿no? Está ahí justamente donde tenemos la Plaza de las Tres Culturas. En el memorial no solamente está este museo, sino que hay como bibliotecas, hay archivo. No sé si nos puede explicar un poco sobre este proceso, cómo fue. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal, Rebeca. Creo que lo que hay que decir, antes que nada, es que hay que hablar del pasado de ese memorial porque ya está cerrado, está en proceso de reestructuración y recomposición. Ya es un memorial que no va a funcionar más tal cual está. Tengo entendido que una copia de ese memorial se va a quedar ahora en el centro de documentación del nuevo. Pero bueno, ese memorial del 68 es algo que se empezó a trabajar a partir del 2006 y que se inauguró en el año 2007, ya hace 11 años aproximadamente. Empezamos a trabajar hace 12 para hacer eso, y como bien dices, pues tiene una importancia doble, ¿no? Del lugar de la memoria, como diría Nora, está situado en Tlatelolco, junto a la plaza de Tlatelolco, donde ocurrió la masacre, pero por otra parte es un espacio universitario, es un espacio que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tomó control del edificio, que era la antigua sede, la Torre de Relaciones Exteriores, era el complejo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pasa a manos de la UNAM, precisamente en aquellos años, y por eso es un espacio de la universidad. Entonces, esta doble connotación es muy importante para hablar de ese memorial, el lugar donde estaba y que es un espacio universitario. Para ese memorial hubo un trabajo de investigación de fuentes muy diversas, ¿no? De fuentes escenográficas, de películas, de fotografías, de volantes, de todo tipo de materiales que pudieran servir como para recrear y hacer comprensible esa época. Pero la fuente más importante del memorial fueron las entrevistas y los testimonios. Hubo 57 entrevistas y 57 testimonios de gente, prácticamente todos, que habían formado parte del movimiento estudiantil. Es decir, en ese primer ejercicio de memorial no hubo una integración de punto de vista gubernamental, ni de policías, ni de ejército. Lo más parecido al punto de vista oficial fue la entrevista con los dos negociadores que designó Gustavo Díaz Ordaz para hablar con los estudiantes, pero básicamente lo que recrea es el punto de vista estudiantil, ¿no? con esta generación. Esto también es importante porque ese memorial no aspiraba a una memoria completa. Una memoria completa hubiera sido entrevistar a todos, hasta gente que hubiera estado en la Dirección Federal de Seguridad y que dijeran pues cuál era su punto de vista de lo que había pasado. No, es el punto de vista de los estudiantes y es la memoria de los estudiantes. Eso era muy importante.
entonces te decía, la principal fuente del memorial es la memoria de esas personas. Y entonces lo que nosotros hicimos, porque bueno, sería un exceso decir que yo lo hice solo, yo formé parte de un equipo muy grande donde había museógrafos, donde estaba, por ejemplo, la intervención de Nicolás Echevarría, el director de documentales, que fue fundamental. Es decir, un equipo de trabajo muy amplio y muy complejo para llegar a esa solución. Esa era nuestra fuente principal. Y entonces teníamos la voz de una generación de 57 personas de distintos orígenes. O sea, había de la universidad, había del Politécnico, había de la Escuela de Chapingo, había gente que había sido comunista, había gente que era apolítica, había gente del PRI, había gente cristiana. Es decir, había una diversidad de posiciones ideológicas dentro del punto de vista de los estudiantes. Entonces, con esa fuente lo que nosotros pretendíamos era hacer comprensible y accesible esa experiencia generacional para una nueva generación de jóvenes que accedieran a ello. Entonces el memorial no era más que una suerte de dispositivo de facilitación de la experiencia. Lo importante era transmitir la experiencia de una generación a una nueva generación. Pero esa nueva generación nosotros calculábamos, es como una suerte de público lector modelo. Nosotros calculábamos que era un joven que tenía un promedio entre 16 y 17 años. Para el 2006 esto quería decir que no había vivido la Guerra Fría, no había vivido el desarrollo estabilizador, había nacido prácticamente con las transiciones democráticas del país, no conocía la sujeción y control que el régimen priista tenía en esa época, y entonces era importante explicarlo. Y entonces lo que decidimos fue inscribir estos testimonios en un recorrido museográfico que trazara dos líneas paralelas del tiempo. Unos largos años 60, ¿no? Sí. O sea, que exceden la década, que iniciaban en el caso mexicano en 1958 por la insurgencia sindical y la crisis del régimen en esa época, en el caso internacional en 1959 por el triunfo de la Revolución Cubana, y que terminaba en el caso latinoamericano en 1973 con el golpe de Estado de Chile, y en el caso mexicano con Echeverría, la primera amnistía, el 10 de junio de 1971. Es decir, que pensábamos en ese marco internacional y nacional para ubicar esos contextos, y además una segunda línea micro de la cronología precisa de lo que ocurrió en el movimiento estudiantil desde julio de 1968 hasta diciembre del 68, que se da por terminada la huelga del CNH, ¿no? Entonces jugábamos con una historia macro grande y una historia micro pequeña, y en ese ámbito insertábamos la experiencia de las personas, tratando de explicarle a un joven que no había vivido la época qué había implicado la contracultura, la carrera espacial, el surgimiento de la rebelión juvenil, la primera crisis del sistema político mexicano priista, etc. Y al mismo tiempo hay un acercamiento muy personal, ¿no? Como por ejemplo, bueno, mi sala favorita fue la bóveda. O sea, me parece que estamos como en todo este contexto enorme de lo macro, y de repente nos encontramos ahí con la fotografía, casi viéndolos a la cara, y nos sentimos también nosotros como detenidos. Me parece que sí juega muy padre la museografía con este tipo de espacios que nos llevan de lo macro hasta lo más micro, ¿no? Nos comentaba también que ahorita está renovándose el museo. ¿Está usted también como parte de este proyecto? ¿Qué le gustaría que cambiara o que representara como nuevo en el tiempo y en el espacio a 50 años? No formo parte del equipo que está reelaborando el memorial, pero estoy cerca más o menos de la elaboración, sé más o menos por dónde va, y yo me he comprometido a colaborar en la medida de lo posible con ellos, pero no formo parte de este nuevo esfuerzo. ¿Qué es lo que creo yo que debiera ser el nuevo memorial? Para empezar, yo creo que sí era muy importante que se renovara. No porque los testimonios estuvieran mal, los testimonios son muy útiles y son muy buenos,
pero en su conjunto el memorial daba una perspectiva sobre el 68, que era como la fotografía que el año 2006 le tomaba al 68. Okay. Y necesitamos ahora la fotografía que el 2018 le toma al 68 a partir de una serie de planteamientos que son planteamientos contemporáneos. Por ejemplo, yo creo que no podemos hablar del 68 sin pasar por Ayotzinapa. Okay. O sin pasar por la cantidad de desaparecidos políticos de los años 70. Es decir, que el 68 no se puede acabar como un monumento a los niños héroes. Todo acabó en octubre de 1968 y después, 20 años después, renació la primavera democrática. No, o sea, sino que hay que tomar el 68 como el punto de partida de una ciudadanía que de una manera u de otra responda ante el autoritarismo. Y eso no es un evento que termine en 68. Eso es algo que se continúa en los años 70, en una gran cantidad de luchas que se continúan en los años 80 y que tienen también una resonancia en el México contemporáneo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que el nuevo memorial debiera incorporar es esas luchas ciudadanas, activas, que surgen en ese momento, pero que se pueden continuar. Es decir, que sea como un espacio para entender los procesos de forja conflictiva de la ciudadanía en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del XXI. Ok. Bueno, por último, me gustaría preguntarle sobre la conmemoración. O sea, ¿qué limitantes hay para el curador, para el historiador, pensar en términos de conmemoración? Porque si sacamos cuentas, bueno, estamos a 50 años del 68 y recientemente también nuevas cuentas nos dicen estamos a 30 años del 88, ¿no? En referencia a este fraude electoral. Y también me llama la atención que algunos de los recorridos del memorial están medidos para primaria, para secundaria, para preparatoria y versan los temas precisamente sobre la democracia, como usted dice, o sea, no podemos quedarnos en el 68 y como ya terminó y fue ese acontecimiento y nada más. Entonces, ¿cómo agarrar de la conmemoración nuevos elementos para reestructurar esta narrativa? ¿Qué limitantes o qué oportunidades nos da esta noción? Es un poco lo que te comentaba hace un momento, Rebeca. Creo que en la medida en que se active el 68 en función de otras experiencias ciudadanas en los 50 años que vienen del 68 para acá, será un memorial importante y que cumpla con la función de apelar a la sociedad contemporánea. Si no lo hace, el problema es que se convierta como en un monumento a los niños héroes o en un monumento donde tú pasivamente como sociedad solamente reconoces que hubo una generación brillante y que después todo fue decadencia. O no, o sea, lo importante es hacer que la experiencia del 68 sea capaz de interpelar a la historia primero y a la sociedad mexicana contemporánea. No puede ser visto el memorial como en función de la metahistoria electoral. Ahora, cuando yo hice las entrevistas del memorial, fue en la primera semana de julio del 2006, justo después de toda la discusión de la izquierda con el fraude, y había una resonancia que era muy importante. Era un poco una izquierda que estaba de nuevo dolida ante un nuevo fracaso. En muchas entrevistas, si tú las ves con atención, hacen referencia a la acampada, el paseo de la Reforma y todo esto. Es decir, las elecciones del 2006 marcaban y sesgaban de alguna manera las entrevistas. Yo creo que habría que tener mucho cuidado para que la experiencia electoral de este 2018 no permee demasiado y no haga parecer el 68 como necesariamente la causal de esta metahistoria de primavera democrática que se vive actualmente, sino que tendría que proyectarse más allá y más profundo, simple y sencillamente una cuestión: ¿cómo reacciona la ciudadanía ante el autoritarismo? Muy bien. Ok. Bueno, pues esas eran todas nuestras preguntas. No sé si nos quisiera compartir algo más. Si no, yo le agradezco nuevamente que esté con nosotros en el canal. Y bueno, sería todo por este martes. Muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios, que se suscriben al canal. Yo los invito a que estén al pendiente de las nuevas entregas. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Y entonces puedes entrevistar a una de las nuevas curadoras del memorial que está aquí. Sí. Pásale.